Durante la noche, mi hijo llevó a cabo algo asombroso mientras dormía. Resulta sorprendente la cantidad de historias de deshonestidad y deslealtad que se pueden encontrar en Reddit, específicamente relatos de infidelidad. Las travesuras que hizo mi Jojo. Luis, mientras yo me relajaba, te asombrarán. Existen instantes en la vida que tienen el poder de transformarla por completo. Al retroceder en el tiempo, resulta claro que todo comenzó de forma común, pero esa cotidianidad nunca se mantiene constante. Es imprescindible contar con tu apoyo, ya que el 90% de nuestra audiencia aún no se ha suscrito. Necesitamos tu ayuda para seguir creando contenido emocionante. Te animo a que te suscribas y actives las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas actualizaciones. Así comenzó mi relato. Luis y yo nos encontrábamos en la sala de estar, disfrutando de una tarde tranquila, tras 2 años de absoluto silencio en casa desde la partida de Antonio. Intentaba llenar los vacíos en mi vida, sin percatarme de que Luis había cambiado, o quizás decidía ignorarlo. Nos deleitábamos con una película repleta de escenas emocionantes entrelazadas con pinceladas de romanticismo. Junto a mí se encontraba Luis, relajado en el sofá, con los brazos extendidos con naturalidad, mostrando un aire de control sobre su entorno. Nunca lo había mirado de esa manera antes. Tenía una complexión más fuerte y su mandíbula resaltaba más. Había superado la fase de la infancia. Esa persona resultó ser completamente hombre, pero de inmediato eliminé esa idea de mi mente. Es el descendiente de mi pareja. En ese instante me di cuenta de que las ideas que tenía en mente no serían suficientes para lo que se aproximaba esa noche. Conforme transcurría la película, las escenas ganaban en fuerza. Con suavidad, Luis se inclinó hacia la persona, apoyando su brazo en el respaldo del sofá al acercarse más a donde yo estaba. Sentí la sensación de estar a punto de expresar algo, pero al final no lo hice. En un instante breve, nuestras miradas se encontraron y pude percibir esa intensidad, generando en mí un sentimiento de inquietud. Intenté hacer caso omiso de ello, para que la situación pareciera cotidiana. No hay inconveniente. Prefiero ver una sola película. Simplemente una confusión. Mantuve un diálogo interno conmigo misma. Sin embargo, mis emociones no me engañaban. En un momento cargado de amor, percibí cómo su respiración acariciaba mi cara sin que él se percatara. Se había aproximado aún más. Su mano reposaba en el sofá tan cerca de mi hombro que no podía discernir si estaba a punto de hacer contacto conmigo o no. Dentro, todo era un desorden total. Estar en la cercanía de esa persona me generaba malestar, aunque al mismo tiempo provocaba en mí una sensación peculiar de estremecimiento. Sentía un miedo profundo que me invadía. Los sucesos ocurrían con tanta rapidez que ni siquiera podía mantener el paso con mis propios pensamientos. Estuve a punto de desmayarme. Con calma y cierta indecisión expresó la necesidad de conversar contigo. Miré en su dirección. Exploraba la intensidad de mis latidos cardíacos. De manera vacilante, le pregunté a Luisa, expresando mi gratitud por sus palabras amables tras la muerte de Carlos. Siempre has estado junto a mí. No era necesario que lo hicieras. A pesar de las circunstancias, conseguiste superarlo y gracias a ti, nunca me he sentido sola en este hogar. Te pertenece. Las palabras que me dijiste me impactaron mucho. Sin embargo, la fuerza del instante me llevó a sentir una fragilidad más profunda. Claro que sí, asentí con una sonrisa falsa,
mientras pronunciaba el nombre de Luis. Me alegra poder contar contigo en mi día a día. Sin embargo, él continuó mirándome fijamente. Al expresarse demostró serenidad. Su voz reflejaba un tono más grave. «Qué alegría encontrarte en este lugar. Disfruto de la agradable sensación de la brisa que se mueve entre los dos». Se tornó tedioso. De pronto, es posible que haya tomado conciencia de la situación al alejar ligeramente su mano, aunque mantuvo su mirada fija en la mía en ese instante exacto. Me encontraba en una encrucijada sobre cuál camino tomar. Mientras mi corazón latía desbocado, mis pensamientos divagaban en diversas direcciones. Intenté mantener cierta separación entre nosotros. Sin embargo, en mi cabeza ya se había gestado un pensamiento genial. Ya no era un niño chiquito. En aquella noche, una revelación impactante me tomó por sorpresa. Un hallazgo que transformaría por completo la situación. La forma en la que Luis se aproximó hacia mí resultó realmente única, demostrando una mayor intimidad y emotividad. Por mucho tiempo, tuvo un papel de madre en su vida. Sin embargo, la compañía de esa noche mostraba un cambio notorio en Luis. Ya no recordaba al joven de 19 años que solía ser. Contaba con una altura imponente, mostrando un físico fuerte y un atractivo innegable. Aunque el día hubiera terminado, él continuaba siendo mi hijastro, ¿verdad? En medio de la lucha por controlar las emociones confusas que bullían en mi interior. Esa idea era la que rondaba en mi mente. Sin embargo, era imposible prever que no se quedaría solo en eso, tras la mirada que Luis me lanzó aquella noche. Los ojos profundos me hicieron sentir una vulnerabilidad intensa al pensar en qué originó mi sensibilidad y ternura en esa jornada. No me percaté de lo próximo que estábamos a que algo ocurriera esa noche. La vivencia que experimenté en ese instante transformaría por completo el curso de mi existencia. Si te gusta escuchar relatos como este, acompáñanos en mi canal. Suscríbete y activa las notificaciones para demostrar tu apoyo. Puedes depositar tu confianza en mí. Se avecina una narración que promete cautivar a quienes tengan el privilegio de presenciarla. Desde esa noche, habían transcurrido varios días. Durante el desayuno, Luis mostraba un comportamiento poco común. No paraba de hablar y apenas apartaba la mirada. Carmen había empezado a colaborar en las tareas del hogar de una forma completamente distinta a la que solía hacer. Aquella mañana, mientras estaba limpiando el suelo, se ofreció a echarme una mano. Agarró la escoba que sostenía y se puso a laborar sin demora. Fue una gran sorpresa encontrármelo. Jamás en mi vida había realizado una acción semejante. De acuerdo a sus palabras, a ella le correspondía encargarse de todas las labores del hogar mientras mantenía su mirada fija en la mía. ¿Tu género es únicamente femenino? ¿Requieres asistencia de alguien en este lugar? De repente, las palabras me impactaron y lograron conmoverme de manera inesperada y profunda. Deseo mostrar mi gratitud por tu acción. Intenté controlar la ligera vibración en mi voz al hablar con Luis a pesar de sentir una agradable sensación en mi interior. Al darme cuenta con total nitidez de mi soledad, he llegado a comprender la esencia de mi ser. Mientras preparaba la comida en la cocina, me di cuenta de que Luis me observaba fijamente esa tarde. Desde atrás, de pie y recargado en la barra, me miraba en completo silencio. Sin embargo, este tipo de acciones no eran comunes en mi experiencia. Examinó minuciosamente cada parte de mi ser, mis caderas, mi espalda, mi melena. Al principio creí que era producto de mi imaginación. Internamente, pensaba que Carmen exageraba, aunque percibía la fuerza en su forma de comunicarse.
Intenté comportarme de forma natural, pero no pude ocultar la leve emoción que, siendo sincera, experimentaba en ese momento. Era algo que me resultaba placentero. Hacía mucho tiempo que no percibía el interés de alguien más hacia mí. Al salir Luis de la cocina, me vi obligado a ir con él. Cuando cumplo 40 años, todavía me veo en el espejo y sigo reconociendo a la persona que veo reflejada. Mantenía su atractivo. Su cintura delgada, caderas atractivas y figura tonificada eran evidencia de su constante dedicación al entrenamiento. Mis bucles, de un color castaño claro, se deslizaban con elegancia por encima de mis hombros, resaltando de forma delicada mi semblante. Mi apariencia física parece no coincidir con mi edad. Hacía mucho tiempo que no me observaba de esa manera frente al espejo. En ese instante, experimenté una fuerte conmoción emocional. Algo se encontraba en plena transformación. Poseía la destreza para identificarlo. A medida que transcurrían los días, la actitud de Luis se volvía cada vez más evidente. Era imposible escapar del poder de su mirada. De vez en cuando exhibía una actitud tranquila. En ocasiones, basta con una sola palabra. Sin embargo, me di cuenta de que estaba desafiando los límites de nuestra relación. Incluso tuve dificultades para aceptar que estaba comenzando a sentir placer con la situación. Tras los sucesos en la cocina de aquella jornada, mientras me relajaba en la cama, durante toda la noche, un pensamiento persistía en mi cabeza. Luis había dejado atrás la etapa infantil. Al alcanzar la edad adulta lucía muy atractivo. Sin embargo, jamás habría imaginado lo emocionante que resultaría vivir esa experiencia. Comprendí que pronto llegaría el momento en que todo esto se volvería un enredo sin solución. Al regresar a casa esa noche, después de haber salido, me sorprendió la escena que se presentaba ante mis ojos. En todos los rincones hay velas prendidas, adornos de flores, una mesa decorada con elegancia y un ambiente perfumado. Lo que más me sorprendió fue, especialmente, la fiesta inesperada que Luis organizó para festejar su cumpleaños. Al principio, me costaba creer que fuera en honor a mi fecha de nacimiento. La entrega evidenciada recordaba las muestras de afecto de alguien que siente amor. Al ver a Luis entrar en la habitación para saludarme, de inmediato entendí la razón por la cual creí que vestía una camisa de color blanco y pantalones negros. Resultaba imposible desviar la vista de su increíble carisma, algo completamente nuevo para mis ojos. Con un sonrís radiante, expresó su deseo de que este día quedara grabado en tu mente para siempre. Después me dio un recipiente. Al encontrar lo que había dentro, me encontré con el vestido guardado en su interior. Fue una gran sorpresa encontrármelo. El vistoso vestido colorado resaltaba por su diseño retro y audaz, con una tela sofisticada, una abertura llamativa en la parte de atrás y un corte alto. Al observarlo, una mezcla de sentimientos y dudas se apoderó de mí, creando un torbellino de sensaciones en mi interior. ¿Adquiriste esto pensando en mí? De manera inesperada, formuló una pregunta. Claro que sí, por supuesto. En este día tan importante, desearía que seleccionaras un conjunto realmente extraordinario. Con calma y serenidad en su voz, aseguró que el desenlace sería impactante, aunque su rostro mostraba determinación. Llevé el vestido conmigo a mi habitación. Me situé frente al espejo de tamaño completo. Al sentir el roce de la delicada tela roja en mi piel, experimenté una sensación que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Al colocarme el vestido, me percaté de que no podía recordar la última ocasión en que había llevado una prenda que resaltara de manera tan bella mi silueta.
Las aberturas del vestido permitían lucir con elegancia mis largas piernas. Las curvas de mi cintura y la delicadeza de mi espalda se ajustaban a la perfección al diseño de la prenda. Al contemplar mi imagen en el espejo, una sonrisa se dibujó en mis labios y susurré algunas palabras para mí misma. Es una locura total. Estoy alistándome para encontrarme con Luis. Y debo mencionar que me veo espectacular con este atuendo. Examiné con atención mi reflejo en el espejo, confrontando realidades que había pasado por alto durante un largo periodo, a pesar de haber superado los 40 años. Al vestir esta pieza de ropa, experimenté una sensación revitalizante, como si hubiera viajado en el tiempo y regresara a mi juventud de hace 2 décadas. Mi piel se mantenía tersa. Mi melena color castaño claro caía con gracia sobre mis hombros, realzando con elegancia mi rostro, mientras en mi interior brotaba una emoción, un sentimiento que había estado ausente por un largo periodo. Al exhalar profundamente salí de la habitación y me encaminé hacia la sala de estar. Luis me miraba intensamente, sin apartar sus ojos de mí. La manera en que me observó aumentó la sensación de irrealidad de la situación. Era imposible no sentir admiración al observar su rostro radiante, iluminado por una amplia sonrisa. Deseo expresar mi compromiso contigo. La impresionante vestimenta captó mi atención de inmediato, pero me sentí incómoda y aparté la mirada al instante. La razón detrás de la intensa mirada de Luis era completamente justificada. Luis expresó su opinión sin apartar la vista de mí. La vestimenta que llevas puesta te hace lucir realmente impresionante. Cuando me elogiaste de manera sincera, experimenté cómo mi corazón se aceleraba, aunque intenté restarle importancia diciendo que estabas exagerando. Luis me condujo hasta la mesa que había dispuesto. En el centro se encontraban 2 copas de vino y una botella de vino tinto, dispuestas con elegancia para conmemorar un aniversario. La atmósfera llena de romance de la noche me cautivó por completo, así que opté por no decir nada al respecto. Luis descorchó la botella de vino y sirvió el líquido en nuestras copas. En el aire se escuchaba una suave canción mientras disfrutábamos de la agradable dulzura del vino en nuestro paladar. Al principio, hablamos sobre experiencias pasadas, mencionando a Márquez y la influencia que ha tenido en nuestro recorrido. Sin embargo, al caer la noche, me di cuenta de que Luis estaba llevando la charla hacia temas personales de manera sutil. De repente, con su voz suave pero decidida, Carmen cuestionó cómo era posible que una persona tan especial como tú estuviera sin compañía. Me cuesta trabajo comprenderlo. Quedé fijo observando sus ojos con intensidad, sin poder articular ni una sola expresión. Ha perdido por entero la habilidad de comunicarse verbalmente. En ocasiones, la soledad no es una elección personal, sino más bien una consecuencia de las circunstancias de la vida que pueden conducirnos a vivir esa experiencia. Sin embargo, se podía percibir un algo extra en su forma de hablar. Mientras se disponía a beber de la copa, le dijo que no tenía que estar solo. Una dama como tú cuenta con Carmen a su alcance. En este preciso instante, me encuentro disponible para ayudarte. Me resultó difícil comunicar mi mensaje. Las palabras calaron hondo en mi interior. Ha cumplido con creces lo que esperaba. Alcé mi copa y bebí un poco más. Al mirar a Luis, la fiesta de cumpleaños cobró una importancia más allá de ser solo una celebración común. Al dejar su copa de vino en la mesa, Luis presenció cómo la situación experimentaba una transformación total. Siempre me miraba fijamente. «Carmen, luces verdaderamente espectacular», expresó con delicadeza y determinación su deseo de que esta noche sea única para ti, ya que te lo has ganado.
Mientras sostenía mi bebida, esbocé una leve sonrisa. A pesar de que valoro tus observaciones, Luis, en ocasiones me cuestiono la razón que impulsa tu dedicación constante. Organiza una protesta. Alzó una ceja con sutileza y contestó: ya que es lo adecuado desde tu punto de vista. Eres mucho más que una figura materna. Tu papel va más allá. Necesitaría que me proporciones detalles adicionales. Carmen te aprecia mucho más de lo que imaginas. La profundidad de su voz me impresionó gratamente y me llegó al corazón. Durante un instante nadie apartó sus ojos. El mutismo que surgió entre nosotros solo aumentó la intranquilidad que sentía en mi ser. Con el corazón latiendo rápido, me resultó imposible articular palabra y disipar la tensión que se generó al ver a Luis levantarse con calma. Rodeó la mesa y se acercó a mí, poniendo su mano en el borde de la mesa antes de inclinarse hacia donde yo estaba. Carmen, quizás no sería lo más adecuado invertir tu tiempo en alguien que no valora tu presencia. Luis afirmó que es imposible ignorar a una mujer como tú. Empecé sin tener la más mínima noción de qué expresar. En el preciso momento en que intentaba expresarme, las palabras se atascaron en mi garganta. Luis se acercó más hacia donde yo estaba. Expresó en voz baja su incapacidad para disimular sus emociones frente a la situación. Nuestros labios se unieron al instante. Esa muestra de cariño me desestabilizó por completo. Experimenté una intensa emoción, un vínculo cariñoso que hacía tiempo no experimentaba. Con suavidad, Luis movió sus manos con cuidado hasta llegar a mi cintura. Al acercarme a él, lo que había iniciado como un instante de sorpresa, pronto se tornó en algo que no podía resistir. Nuestros labios se fundieron en un beso que parecía no tener fin, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. De pronto, la cruda realidad me impactó gradualmente, sin previo aviso. Opté por finalizar todo vínculo con Luis. Con dificultad para tomar aire, me animé a expresar, con una voz cargada de incertidumbre, que esa circunstancia no era la apropiada. Luis, debo dirigirme a mi cuarto. Todas mis manifestaciones se sumaron en ese momento. Luis me miró fijamente y tomó una respiración profunda. Lamento informarte, Carmen, que me fue imposible evitar experimentar esta situación. A pesar de sentir una fuerte pasión en su interior, supo mantener la serenidad al expresarse. Sin emitir sonido alguno, me levanté de inmediato y me dirigí rápidamente hacia mi habitación en cuanto traspasé la entrada. Después de cerrar la puerta, me recargué en ella y tomé una respiración profunda. Intentando recordar los eventos pasados, noté cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Tomé asiento en el borde de la cama y contemplé mi reflejo en el espejo. Ni siquiera mi imagen reflejada en el espejo lograba liberarse del peso de ese instante. Me pregunté en voz baja cómo había evolucionado esta situación, mientras un torbellino de pensamientos revoloteaba en mi cabeza. Al sentir los efectos del vino, me encaminé lentamente hacia la cama en cuanto mi cabeza reposó en la almohada. Las emociones de la noche se apoderaron de mi ser y me sumergí en un sueño reparador. Sin embargo, la noche continuaba sin terminar. Posteriormente percibí un sonido tenue. Al despertar me di cuenta de que había una figura oscura en la entrada. La entrada se realizó sin contratiempos. En la penumbra, la figura de Luis Carmen se hizo visible al abrir la puerta, aunque su tono era suave. Sus palabras fueron pronunciadas en voz baja con amabilidad. Se percibía en su manera de hablar una clara muestra de decisión. Al llegar a la habitación por la noche, mi corazón volvió a latir con intensidad. Expresó su convicción de que no era apropiado quedarse en ese lugar,
aunque se vio obligado a hacerlo mientras cerraba la puerta a sus espaldas. En ese instante, la expresión en los ojos de Luis indicaba que la velada aún no había llegado a su fin. Me quedé completamente impresionado por la resolución que demostraba, y su forma de expresarse me cautivó por completo. Sentía la fuerza de los latidos de mi corazón, pensando que en cualquier instante saldría de mi pecho. Al observar la intensidad de sus sentimientos reflejados en sus ojos, comprendí que tenía que expresar algo. De pronto, emergieron con pompas hasta la parte superior. Entiendo que debo proporcionarte una contestación. Con toda la honestidad del mundo, mi voz temblorosa logró pronunciar el nombre de Luis. Mis sentimientos hacia ti son idénticos, y aprecio la determinación que percibo en la mirada de Luis. Mis emociones ocultas durante un largo periodo me rodearon por completo. No podía realizar esa labor. Le comuniqué a Luis que tenía una respuesta para él, manteniendo mi mirada fija en la suya. Entiendo tus emociones y te aprecio mucho. Al pronunciar esas palabras, la combinación de asombro y alegría en el rostro de Luis me motivó a continuar con mayor determinación. En ese momento, una leve sonrisa se formó en mis labios y decidí hacer una pausa, cerrando los ojos brevemente para recuperar la compostura. Antes de que mi enojo se calmara, mencioné cómo mis manos se dirigían hacia mis hombros y con suavidad deslizaban los finos tirantes de mi vestido hacia abajo. La tela se deslizó de mi figura y se precipitó al suelo, dejándome inmóvil en ese lugar, mientras el rostro de Luis reflejaba admiración y deseo. Aumentaron la emoción que sentía. Sin vacilar, Luis se aproximó a mí y nuevamente nuestros labios se unieron en un beso apasionado. El beso que me dieron era tan apasionado que parecía como si el tiempo se hubiera detenido a mi alrededor. Mis manos rodeaban su cintura, aplicando fuerza para acercarlo a mí, a medida que el beso se volvía más intenso. Al llegar al borde, con delicadeza me condujo hasta la cama. Con delicadeza, Luis posó con cariño mis manos sobre el lecho, manteniendo su mirada fija en la mía. La presión que sentía me llevó a darme por vencido por completo. De inmediato, Luis se inclinó y se despojó de la camiseta, lanzando la pos a un lado. Después, se arrodilló en la cama y se inclinó hacia mí. La intensidad de su mirada avivó la llama de pasión que ardía dentro de mí. Sus dedos rozaron delicadamente mi mejilla antes de regresar a descansar sobre mis labios. En ese instante, todas las barreras que habíamos erigido entre nosotros a lo largo de los años desaparecieron por completo. En ese instante, experimenté una emoción completamente diferente. Después de 2 años y medio, había perdido por completo la esperanza. Mientras Luis seguía avanzando, tomé con firmeza las sábanas y me dispuse a dormir. Bajo la presión perdí el control y permití que la emoción me conquistara por entero. Al despertar me cautivaron la tez sonrosada de Luis y su fornida espalda. Extendí mis brazos hacia su espalda y en un instante lleno de emociones, hundí mis uñas en su piel. Es probable que a Luis le haya agradado, ya que su corazón latía con fuerza. Al sentir los latidos rápidos de su corazón, al colocar mi mano en su pecho, Luis se entregó por completo en ese instante. Ambos nos entregamos por completo, y en ese momento Luis se recostó a mi lado, sin poder respirar bien, mientras conversábamos sobre temas sentimentales. Estuve descansando profundamente. A partir de esa jornada, mi existencia experimentaría un giro total. Recién había vivido una noche llena de felicidad absoluta. En ese instante comprendí que estaba presenciando el comienzo de algo verdaderamente asombroso. Es fundamental mantenerse alerta ante los acontecimientos venideros.
Dado que este relato se acerca a su desenlace, permanece alerta en este sitio. Si has alcanzado este punto, es evidente que la narración que compartí ha tenido un fuerte efecto en tus emociones. Existe una gran cantidad de datos que se pueden difundir. Sería lamentable no aprovechar todo ello. Recuerda pulsar en el botón para seguir, activar las notificaciones y dar tu opinión acerca de este relato.